Estoy muy emocionado por la palabra de esta mañana porque es cierto lo que Pastor Jeff ha dicho. Hay algo más. Hay algo más a donde Dios nos está llevando. Alguien diga amén a eso. Pero si sucede en la iglesia es porque también sucede en nuestras familias. En la iglesia es el resultado de lo que vivimos en casa. Y yo sé, yo veo a muchos de ustedes en mi espíritu llenos de procesos de los últimos 4 años. Los últimos 4 años en particular han sido llenos de muchos procesos. Y para entrar a lo que Dios tiene, no hemos hablado Jeff y yo de lo que iba a enseñar, pero para entrar a lo que Dios tiene es algo completamente nuevo. Amén a eso. Lo que Dios tiene es algo completamente nuevo. Entonces no podemos traer recursos viejos a lo nuevo que Dios está haciendo. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Él hace todas las cosas nuevas. Somos nuevas criaturas en Jesucristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Alguien dígame amén a eso. Sin embargo, a veces vemos lo nuevo de Dios, pero lo vemos desde una posición de desierto. Y yo quiero enseñarte en esta hermosa mañana que tenemos que dejar el desierto. ¿Por qué nace esta enseñanza? Porque por mucho tiempo recibimos personas en nuestra iglesia que digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? En mi desierto, pastor. Y de repente vino otra persona y me dice, y le pregunto, ¿cómo estás? En mi desierto, pastor. Digo, ¿cómo te encuentras? A otra persona, probada en mi desierto. Y digo, creo que esta palabra desierto se volvió un área de comodidad en nuestro carácter. Porque el desierto, amada iglesia, sigue siendo cíclico. La persona de desierto siempre va a dar vueltas y vueltas. La persona de destino avanza con fe y con esperanza. Avanzamos con fe y con esperanza. Amén. Así que yo quiero hablarte acerca de desiertos y destinos. Desiertos y destinos. Amós capítulo 2, versículo 10 al 12. ¿Por qué es importante dejar el desierto? Porque lo que pasa en el desierto no va a pasar en tu destino. Los recursos del desierto no pertenecen a tu destino. Mire lo que dice la palabra en el libro de Amós capítulo 2, versículo 10 al 12. Fui yo quien los rescató a ustedes de Egipto y los guió por el desierto 40 años para que pudieran poseer la tierra de los amorreos. Elegí a algunos de sus hijos para ser profetas y a otros para ser nazareos. Profetas, la voz de Dios. Nazareos, consagrados a Dios. Alguien diga amén a eso. Y luego está diciendo el Señor, ¿acaso puedes negar esto, Israel, pueblo mío? Pregunta el Señor. Pero ustedes en el desierto hicieron que los nazareos pecaran, que los consagrados se olvidaran de su consagración, forzándolos a beber vino, y le ordenaron a los profetas, cállense. La voz profética de Dios es importante, y la voz profética de Dios no está destinada a una persona. Tenemos la palabra profética más excelente. Alguien dígame amén a eso. Si abrimos este hermoso libro, tenemos una palabra profética. Todos los días que abramos este hermoso libro, tenemos una palabra profética de parte del Padre. No podemos esperar a que alguien venga y nos dé una palabra, porque entonces estamos hablando de una idolatría del corazón. Pero cuando abrimos el libro sagrado, la palabra de Dios y la voz de Dios nos habla constantemente. Amén. La consagración, amados hermanos, tengas o no tengas un micrófono, eres consagrado a Dios. Tengas o no tengas un micrófono, estés en este altar o no lo estés, tú eres consagrado a Dios. El día que la sangre te lavó, la sangre te consagró. Y el día que le hablaste a alguien de Cristo, estás hablando una palabra profética. Amén. Qué tremendo que en el desierto, fue en el desierto
donde Dios los llevaba de la mano, pero Israel decidió terminar con su consagración y callar la voz de Dios. ¿Qué es importante en esta temporada? ¿Qué es importante en esta intervención de Dios para Vidas Church? Yo quiero ser muy pastoral en esta mañana, muy pastoral, porque mi espíritu y el de mi esposa está enardecido de ver lo que Dios tiene para adelante para esta iglesia. Amén. Pero no podemos entrar a los recursos del destino con los recursos del desierto. No podemos dejar de lado nuestra consagración y no podemos callar. Hoy más que nunca la ciudad tiene que saber que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y es la voz de la iglesia la que será escuchada. Yo lo creo, yo lo creo. Amén. Mucha gente se frustra en su desierto. Mucha gente se frustra en su desierto pensando que entró ahí por un error o por una falta o por un pecado. Escúchame, qué tremendo, porque en el desierto somos vulnerables a la manera en cómo Satanás piensa. Muchas personas piensan o llegan a declarar: entré al desierto por un error, entré al desierto por mi pecado. Amada iglesia, todo desierto comienza con un propósito. Algo acaba de decir Pastor Jeff sin que habláramos nada: Dios está en cada comienzo. Alguien tiene que escucharme. Dios está en cada comienzo, pero también está en cada final. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Lo que Dios empieza, Dios lo termina. Y Dios no ha terminado contigo. Dios apenas ha comenzado con tu vida. Amén. No te frustres en tu desierto, porque tiene un propósito, y el propósito de cada desierto es manifestar un destino. Ahora escucha, mi iglesia, porque destino no es un lugar geográfico, es una formación de carácter. Tú y yo podemos poner un destino en nuestro GPS, y este GPS nos va a llevar, ¿verdad? De repente se equivoca, y de repente damos una vuelta mal, y tenemos que invertir muchas millas más en volver a tomar el curso correcto, ¿cierto? Escúchame, la voz de Dios no se equivoca. El corazón de Dios nunca se equivoca. Por eso, cuando entramos a nuestro desierto, siempre hay un propósito y hay un destino. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Éxodo capítulo 5 versículo 1. Dios ha hablado con Moisés, Dios ha hablado con Aarón, y los está enviando a los líderes de Israel, y los está enviando al hombre más poderoso de la tierra, el faraón. Y dice la palabra: después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, alguien está conmigo, dígame amén. Y le dijeron: esto dice el Señor Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre, ¿qué cosa? Para que celebre un festival en mi honor. ¿Dónde? Dígamelo fuerte, iglesia, ¿dónde? El plan original no era un éxodo, el plan original era una fiesta. Alguien recíbame esto. El plan original de Dios no era un éxodo de 40 años. El plan original de Dios, lo que puso en la boca de Moisés y de Aarón, era una fiesta. Escúchame, iglesia. 40 años tardó Israel en llegar a su promesa, en un viaje que con la cantidad de gente que Moisés guiaba se hubiera hecho en 6 semanas, con tiempos de descanso, con tiempos de campamento, con tiempos de adoración, con tiempos de sacrificio. Lo que tardó 40 años hubiera tardado 6 semanas. ¿Qué fue entonces lo que provocó que esta fiesta no se llevara a cabo? ¿Por qué el plan de Dios vino a estropearse? No por Dios, sino por el hombre. El diseño original del desierto, escúchame, no era un éxodo, era una fiesta. Israel, en lugar de celebrarlo, se dedicó a corromper los principios que los sacaron de Egipto. Israel se enamoró tanto de Egipto que olvidó su promesa. En esta temporada no podemos amar más Egipto que nuestra promesa. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. No podemos amar más Egipto que nuestra promesa. Alguien dígame amén. ¿Qué fue entonces
Lo que impidió que esta fiesta se llevara a cabo, que impidió esas 6 semanas de tránsito a la promesa, que lo convirtió en 40 años. 3 cosas: queja, idolatría y rebeldía. Queja. ¿Por qué? Queja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, amada iglesia, la fe no trabaja de manera momentánea. La fe genera esperanza. Alguien tiene que decirme amén. Cuando tú le crees a Dios, no le crees por el inmediato, no lo crees por lo que va a suceder inmediatamente. Tú le crees a Dios por lo que estás construyendo para el futuro. La queja vino porque en el momento ellos no veían cambios. No veían cambios, amada iglesia. Recibían pan del cielo, recibían agua de una roca, recibían codornices cuando el viento soplaba. ¿Qué es lo que les causaba queja? Y usted recuerda, muchos de nosotros sabemos esta palabra: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Preferimos morir siendo esclavos de los egipcios que morir en un desierto. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Eso es el inicio de la queja. Porque la queja, lo primero que hace Satanás al poner queja en nuestros labios es estropear la promesa, estropear el futuro y estropear el destino. Y algo hemos predicado, Pastor Aribed y yo: tú y yo tenemos un futuro lleno de esperanza. La sociedad habla de desesperanza, y la Biblia dice que cuando digamos de guerras y rumores de guerras, tú y yo estaremos confiado en el Señor, que todo lo puede. Amén. Dáselo si lo vas a hacer, dáselo al Señor. Quita la queja de tus labios. La queja no puede entrar contigo a tu destino. La segunda cosa que generó la queja: idolatría. Porque cuando estás acostumbrado a las cadenas, estás acostumbrado a las imágenes. Cuando los grilletes siguen estando en tus pies, los grilletes detienen tu caminar, detienen tu visión, detienen tu palabra y secuestran tu adoración. Detienen tu avance, detienen tu visión y secuestran tu adoración. Eso hace la idolatría. ¿Puedo ir más profundo, Pastor Jeff? ¿Me lo permites? Qué tremendo. Qué tremendo que hoy la idolatría no tiene que ser una imagen de yeso o de madera. Puede ser un predicador. Todo hombre y mujer de Dios tiene que tener una facultad de desaparecer para que sea Jesús el que brille, para que sea Jesús el único digno de toda gloria. No es el nombre de nuestro ministerio, es el nombre que es sobre todo nombre: el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén a eso. Fue tanta su idolatría que estaban imitando ya no solamente la vida de Egipto, sino la religión, la cultura de Egipto. Y se hicieron un becerro de oro con el mismo oro. ¿Alguien está conmigo? Dígame amén. Con el mismo oro que los egipcios les entregaron. Y ese oro estaba destinado para su promesa. Ese oro estaba destinado para que cuando ellos entraran a su tierra de promesa no tuvieran ninguna necesidad. Pero ¿en qué gastaron ese oro? ¿En qué gastaron los anillos, los colguijes, los aretes? ¿En qué gastaron ese oro? Ese oro tenía un destino. Ese oro tenía un propósito. Alguien dígame amén a eso. Ese oro tenía un propósito, pero lo gastaron fundiéndolo y haciendo una imagen aberrante para adorarla. Ellos no iban a necesitar nada en su tierra, porque la tierra estaba lista, pero estaba gobernada por gigantes. El oro que ellos tenían era la garantía, el sello de que Dios estaba con ellos y nada les iba a faltar. Pero ese mismo oro que estaba destinado para su propósito y para su destino terminó convirtiéndose en el centro de su adoración. Cuando llenas tu boca de queja, tu adoración es secuestrada y a cualquier cosa le llamas Dios. A cualquier cosa. Esto impidió la fiesta en el desierto. Y por si fuera poco, queja, idolatría y lo más terrible, rebeldía. Porque Satanás fue destituido por rebeldía. Porque Satanás fue destituido porque él quería la adoración. Y Satanás llenó su propio diseño de queja.
Tres principios que en el desierto estropearon la fiesta de Israel y que los metieron a un proceso de 40 años. Amada iglesia, quita la queja de tu boca. Amada iglesia, quita cualquier tipo de idolatría de tu vida. Amada iglesia, no caminemos en rebeldía. No caminemos en rebeldía. Cuando Saúl desobedeció a Dios, el profeta Samuel vino y le dijo: ¿qué has hecho? Porque como pecado de hechicería es la rebeldía delante de Dios. Cuando Dios ve a un brujo, a un adivino y ve a un rebelde, no hay comparación. Cuando ve a alguien que consulta las tinieblas y ve a un rebelde, Dios no ve comparación. Quitemos la rebeldía de nuestro corazón. Alguien dígame amén. Muchos creen que el desierto es su propósito. Mentira que Satanás nos ha vendido de una manera muy barata. Muchos creen que el desierto es su propósito, pero después del desierto, iglesia, es cuando comienza el destino. Después del desierto es cuando comienza el destino. Lucas capítulo 4, el desierto de Jesús. El desierto de Jesús. He escuchado a muchos equivocadamente decir algo: oh, ni Jesús se libró del desierto. No es cierto. Jesús decidió vivir el desierto por nosotros. Oh, nadie me escuchó. Jesús decidió vivir el desierto por nosotros. Porque si vivía el desierto, iba a vivir la cruz. Y si vivía la cruz, iba a vivir el sepulcro vacío. Fue por decisión. Fue por decisión. No es porque Jesús no tuviera opción. Alguien dígame amén a eso. Lo hizo por amor. Lucas 4, el desierto de Jesús. 3 puntos. No era el hambre, no eran los 40 días de hambre. El desierto de Jesús no solamente implicaba los 40 días de ayuno, sino su capacidad de resistir parado en obediencia. Satanás viene. Alguien está conmigo, dígame amén. Satanás viene y tienta a Jesús. ¿En qué momento tentó a Jesús? El 100% Dios y 100% hombre. Llega un momento de debilidad donde tiene hambre. De eso vamos a hablar también hoy en la reunión de iglesia. Tiene hambre Jesús. Un momento de debilidad, un pequeño momento de debilidad, y Satanás aprovecha. Dice: ah, tienes hambre. Dile a esta piedra, dile a esta roca que se convierta en pan. Sacia tu hambre. Interrumpe tu destino. Pero Jesús respondió: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No era el hambre, sino la capacidad de Jesús de resistir parado en obediencia. Número 2, no eran los reinos. Mira, si te postras y me adoras, te voy a entregar todos los reinos de la tierra. Era que más quería retomar lo que había perdido, la adoración. Porque esa era la función de Satanás en el cielo. Él caminaba y producía música, de acuerdo a Ezequiel capítulo 28. Él se movía en medio de las piedras de fuego. Las piedras de fuego significan adoración. Y cuando Satanás es destituido por su rebeldía, él perdió la capacidad de adoración. La imita, y la imita muy bien, pero él no puede adorar. Él no puede adorar. ¿Está usted conmigo? Satanás no adora volver al cielo, adora secuestrar la adoración. Es una de las funciones de Satanás en el desierto. Y la tercera cosa: súbete al pináculo del templo, súbete a la parte más alta del templo y arrójate. Y le cita la palabra en el Salmo 91: a los ángeles mandará acerca de ti, te llevarán en tus manos. No era solamente poner a prueba la efectividad de los ángeles, sino terminar con el cuerpo humano de Jesús, porque aún no era su hora de morir. Jesús tenía 30 años, Vida Church. Tenía 30 años para un ministerio de 3 años y fue glorificado en 3 días. Para eso sirve el desierto, para sostenerte en tu propósito. Amén. Pero ¿qué sucedió después de esto? ¿Qué sucede después del desierto? La siguiente imagen, por favor.
¿Qué sucede después del desierto? ¿Qué sucede después de Jesús, de que Jesús vence los 40 días? ¿Qué sucede, iglesia, después de que Jesús avergüenza a Satanás? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede después del desierto? Hey, convierte el agua en vino. Convierte el agua en vino. Después del desierto te esperan milagros. Después del desierto te espera lo sobrenatural de Dios. ¿Alguien me dice amén a eso? Después del desierto comienzas a operar en cosas que en el desierto no conocías. Después del desierto, después de haber vencido a Satanás, porque ya fue vencido en la cruz del Calvario y está debajo de tus pies, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero tenemos que vencer el desierto de igual manera. Tienes que salir de ese proceso para encontrarte que todo lo que Dios habló de ti es cierto, que todo lo que Dios te ha prometido se va a cumplir, y todo lo que Dios quiere hacer contigo lo hará conforme a su voluntad. Amén. Fue después del desierto que convirtió el agua en vino. El desierto no lo vences con tus dones, el desierto lo vences con obediencia. Por eso, amada iglesia, el desierto no es un castigo, sino la antesala de tu propósito y de tu destino. Es que Dios me castigó con el desierto. No, de ninguna manera. Es que Dios me metió al desierto porque lo merecía. No, de ninguna manera. Te metió ahí porque sabe que vas a vencerlo, tomado de su mano. El desierto no es un castigo, sino la antesala de tu propósito y de tu destino. Pero muchos, iglesia, y más en este tiempo, más en esta temporada, muchos se quedan en el desierto pensando que ahí están los logros, porque aman más el maná que al pan de vida. Aman más las codornices que la sangre y el cuerpo de Jesús. Aman más el agua de la piedra y no están buscando que haya fuente de agua de vida que nazca dentro de nosotros. Porque eso es lo que dice la palabra: el que cree en mí, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Alguien cree en Jesús en la casa? ¿Alguien cree en el Señor en la casa? Prepárate, porque van a correr ríos de agua viva de dentro de ti. Amén. No te quedes en el desierto, por muy placentero y cómodo que parezca. No perteneces al desierto. ¿Alguien me dice amén? Y lo estoy diciendo con una base en Israel. La siguiente imagen, por favor. Imaginen los logros del desierto. Israel tenía una columna de fuego, iglesia. Imagine los logros del desierto, eran extraordinarios. Imagine usted que oscurecía y una columna de fuego los guiaba. Pero en lugar de seguir el fuego, seguían sus pasiones. En lugar de seguir el fuego, seguían su pasado. Y el pasado no avanza hacia adelante. El pasado siempre será un retroceso. ¿Cómo venzo esto, Pastor Luis? Deja de lado los recuerdos. Los recuerdos, iglesia, no son pensamientos. Los pensamientos generan una acción. Los recuerdos siguen siendo una atadura. Y qué tremendo que estas cosas nos recuerdan. No tengo nada en contra de la tecnología, no me malentienda, pero Satanás vive en el pasado. Satanás tiene autoridad sobre el pasado. Por eso déjalo detrás, déjalo de lado. Tienes un futuro lleno de esperanza. Tienes un futuro lleno de esperanza. Vida Church, tienes un futuro lleno de esperanza. Amén. Era increíble ver una columna de fuego guiarlos por la noche. La siguiente, por favor. Era increíble ver una columna de nube guiarlos por el día. Y a pesar de que Dios les estaba guiando el camino, su corazón encontró desvíos. Amada iglesia, en el desierto no hay atajos. En el desierto no hay atajos. Lo terminas cabalmente, pero lo terminas en victoria. Los atajos solamente van a retrasar lo que Dios ya habló. Y hemos dicho algo: si Dios lo habló, está hecho en el nombre de Jesús. Pero nuestro corazón siempre va a buscar atajos. Aunque esté la columna de fuego, aunque esté la columna de nube en el día, nuestro corazón está orillado a los atajos. En el desierto no hay atajos, solamente eres guiado por la mano y la voluntad de Dios. Amén. Imagine usted esto. La siguiente, por favor. En el desierto recibían maná. Maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Eso significa maná. Y literalmente eran como esas pequeñas bolitas de pan que están en la imagen. Eso era el maná. Y llovía, caía del cielo, literalmente, iglesia. Pero la mentalidad de desierto te vuelve avaricioso. Dios les dijo algo: no recojan más de lo que necesitan. Y recogía más. Al día, ¿alguien está conmigo? Al día siguiente, ¿qué pasaba con el maná? Se pudría. Se pudría porque ellos tenían que depender de Dios, no de lo que estaba en su alacena. Cuando tú y yo aprendemos a depender de Dios, nuestra alacena siempre estará llena. Cuando dependemos de nuestro trabajo, siempre tendremos un esfuerzo. Pero la fe llena nuestra mesa, la fe llena nuestro corazón y la fe llena nuestra alacena. Cuando recibas algo de Dios, no lo pongas en tu avaricia, ponlo delante de su presencia. Escúcheme, al día siguiente, ¿qué pasaba con el maná? Se pudría. Amén, se pudría. Pero el maná que estuvo en el arca, pero el maná que pusieron en el arca, y el arca que representa la presencia de Dios, el maná que estuvo en el arca, pasaron siglos y nunca se echó a perder. Cuando el hombre lo tomaba con avaricia, este pan al día siguiente no servía. Pero cuando pones los recursos de Dios, que Dios te da, delante de su presencia, por generaciones siempre tendrás provisión y esperanza. Por generaciones, tus hijos y los hijos de tus hijos siempre tendrán provisión y esperanza. Alguien me dice amén. Y a pesar de eso, iglesia, cuando entraron a la tierra prometida, cuando entraron a Canaán, paró el maná. Dejó de haber agua de la piedra, dejó de haber codornices. ¿Por qué? Porque ahora tenían que aprender a trabajar. Ya no me gustó mucho, Pastor Luis. Claro que sí. Bendito tú, bendito el fruto de tu vientre y bendito el fruto de tu tierra. Bendito el fruto de tu trabajo. Eso es lo que dice la palabra. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Todo lo que tú produzcas, todo lo que tú produzcas va a alcanzar para tu casa y para tus generaciones. Todo lo que tú produzcas va a alcanzar para la iglesia. Porque si está en tu mesa, lo podremos poner en la mesa del Padre. Amén. Que no te traigan los recursos del desierto a tu promesa. Escúchame, una cosa muy diferente es entrar al destino. En el destino, cuando entras al destino, de nada te sirven las experiencias. En el destino solo entras por fe. Al desierto, ¿alguien está conmigo? Al desierto entras por un proceso, pero al destino solo entras por fe. Y si tú le crees a Dios, Él lo hará. Si tú lo crees al Señor, Él lo hará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. Pastor Luis, déjeme entenderlo bien. En el desierto, amada iglesia, no se desarrollan tus habilidades. En el desierto se desarrolla tu carácter. Ni los dones, ni el llamado, ni la Biblia más grande que tengas, ni el título universitario o teológico, no. En el destino entras por fe, pero en el desierto tus habilidades no sirven de nada. Se forma tu carácter. Se forma tu carácter. Porque personas, hombres y mujeres con el carácter de Cristo pueden sostener la visión de la iglesia local. Todo el plan de Dios gira en torno a la visión de la iglesia local. Alguien tiene que decirme amén. Porque si tú amas la iglesia local, Dios usa la iglesia local como una voz. Dios usa la iglesia local como un puente. Dios usa la iglesia local como una puerta. Dios usa la iglesia local como un consultorio médico. Dios usa la iglesia local como un edificio lleno de esperanza. Dios va a usar tus manos, Dios va a usar tu voz, Dios va a usar el poder que ha puesto dentro de ti para que la ciudad sepa que en esta casa se adora el nombre de Jesucristo.
el único que puede darnos esperanza fuera del desierto y meternos a nuestro destino. ¿Alguien me dice amén? Entonces no podemos ser vencidos por el desierto. No podemos ser vencidos por el hambre. No podemos ser vencidos por Satanás. No podemos ser vencidos por el pasado. Amada iglesia, hoy es una muy buena mañana para renunciar de una vez por todas al pasado. Es que yo hacía, no más. Eres lavado por la sangre de Jesucristo. Es que yo tenía este vicio, no más. Eres justificado en la justicia de Jesús. No más. No más, nunca más. Nunca más. Escúchame, porque lo que tú como adulto hablas hace un eco en tus hijos. Y lo que no estaban destinados a hacer, por la declaración de tu palabra, puede esclavizarlos. Porque lo que tú hablas y autorizas en tu casa, Satanás lo toma. Pero lo que tú hablas por fe y por esperanza, Satanás nunca va a poder tocarlo. Cuando hablamos la palabra, Satanás no tiene oportunidad. Amén. Necesitamos desarrollar nuestro carácter. Es en el desierto, amada iglesia, donde desarrollamos una total dependencia de Dios. Una total dependencia de Dios. No importa cuántos versículos te sepas, lo que importa es cuánto de la palabra vives. El versículo más popular de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si tú no amas, no estás cumpliendo la palabra. Si no amas a tu vecino, no estás cumpliendo la palabra, porque dice que Él amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Generosidad, para que todo aquel que en Él cree, fe, no se pierda, salvación, mas tenga vida eterna. La promesa más linda de nuestra vida. No es nada más de una enciclopedia de versículos, sino cuántos ponemos en práctica. No es solamente leer la palabra como si yo leyera el orden del servicio. Es leer la palabra porque está edificando mi espíritu. Y si tengo un edificio espiritual fuerte, mi carne nunca caerá. Si yo edifico la estructura ósea de mi espíritu con la palabra, con la oración, la intercesión y el ayuno en medio de la adoración, mi carne nunca tendrá una oportunidad de mentirme. No siempre es Satanás, a veces somos nosotros en el desierto. No siempre es Satanás, lo queremos culpar de todo, pero en el desierto, cuando depende de tus habilidades, es cuando Satanás irrumpe en tu identidad. Pero cuando en el desierto decimos, Señor, no tengo nada más que a ti, Satanás no tiene ningún derecho contra tu vida. Amada iglesia, nuestra esperanza se llama Jesús. Nuestra esperanza se llama Jesús. Depende totalmente del Señor. Alguien me dice amén. Alguien me dice amén. Jeremías capítulo 2 versículo 1 y 2. Mire lo que dice el profeta Jeremías. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor: recuerdo el amor de tu juventud, recuerdo tu cariño de novia, cuando me seguías por él, por tierras no cultivadas, cuando no tenías nada, pero me tenías a mí, cuando no tenías ningún fruto en la tierra, pero me tenías a mí, cuando no tenías ninguna semilla en tu mano, pero me tenías a mí, cuando aparentemente no había ninguna oportunidad, pero me tenías a mí. ¿Sabe qué, iglesia? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Vuelve al lugar donde a lo mejor no había cultivos, pero está el Señor contigo. Y si el Señor está contigo, tendrás la más grande de las cosechas. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Si el Señor está contigo, tendrás la más grande cosecha. Vuelve al lugar de tus amores con el Espíritu Santo. Vuelve al lugar de las caricias del Señor cuando oras de madrugada o cuando oras por las noches. Vuelve al aroma de la adoración que inundaba tu casa. Vuelve a aquello que te levantaba por las mañanas diciendo: llegó el momento de hablar con mi Padre. Llegó el momento de hablar con el Espíritu Santo.
Antes de que firmes un negocio, habla con el Espíritu Santo. Antes de que salgas de tu casa, habla con el Espíritu Santo. Antes de que entres a tu casa, habla con el Espíritu Santo. Antes de que enciendas tu vehículo, habla con el Espíritu Santo. Habla con el Espíritu Santo. Quien habla con el Espíritu Santo nunca escuchará serpientes que caminan. Necesitamos transicionar de desierto a destino. Vida Church, esta iglesia tiene que transicionar de desierto a destino. Alguien dice amén. Transiciona. Elías se movió en desiertos, pero Eliseo se movió junto a reyes. Y cuando la gente de la ciudad, escúchame porque estoy soltando la palabra, cuando la gente de la ciudad en educación, en seguridad, venga a la iglesia y los veas aquí sentados recibiendo la palabra, no lo está creyendo. Cuando veas a la gente de autoridad de la ciudad viniendo a esta casa, recibiendo la palabra, los verás aquí sentados, entenderemos que valió la pena el desierto, porque Dios nos está entregando un destino. Elías se movió en desiertos, pero Eliseo se movió junto a reyes. Cantares capítulo 3 versículo 6. ¿Quién es este? ¿Quién es ese que viene majestuosamente desde él? Desde el desierto. ¿Quién es este que ha vencido el desierto? Es lo que está diciendo la palabra. ¿Quién es ese que viene majestuosamente desde el desierto como una nube de humo? Una nube de humo. La misma columna que te guiaba ahora es la que te representa. Nos transformamos en lo que seguimos. Nadie me escuchó. Nos transformamos en lo que seguimos. ¿Quién es este que majestuosamente viene de vencer el desierto? ¿Quién es el que viene perfumado? Alguien recíbame esto. ¿Quién es el que viene perfumado con? ¿Quién es el que viene perfumado con mirra, incienso y todo tipo de especias? Yo sé quién es. Se llama Jesús. Yo sé quién es. Se llama Jesús. Amén. Amén. Si Jesús venció el desierto, tú y yo lo venceremos, y yo lo creo. Cuando sales del desierto, te espera el amor de Dios, te espera su apoyo, te espera su fuerza, te espera su provisión y también te espera su salvación. Amén. Cantares capítulo 8 versículos 5 al 6. Ahora mire lo que dice. ¿Quién es esta? La palabra nos dijo ¿quién es ese? Pero ahora la palabra dice ¿quién es esta que sube del desierto apoyada sobre el hombro de su amado? Bajo el manzano te desperté, allí te concibió tu madre, allí mismo te dio a luz. Es una figura poética en la Biblia, pero ¿sabe de quién está hablando? De la iglesia. ¿Quién es esta? Porque si el amado venció el desierto, también la iglesia lo vencerá. ¿Alguien me dice amén a eso? Dios te usa aún en medio del desierto para que su voluntad sea declarada. Amado hermano, no importa en qué tormenta te encuentras, si tú hablas la palabra, la tormenta se calmará. No importa en qué desierto te encuentres, si tú hablas la palabra, el desierto terminará. ¿Alguien me dice amén? Mateo capítulo 3 versículo 3. El profeta Isaías se refería a Juan el Bautista, cuando dijo: es una voz que clama en él: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y no es un tema de miedo, esa es nuestra esperanza. Cristo viene pronto, Maranata, Cristo viene, y la iglesia prepara el camino. Y la iglesia prepara el camino, y no es un camino de desierto, es un camino de victoria. Amén. Toma lo que te pertenece. Lo que te pertenece no está en el desierto, está en tu destino. Oseas capítulo 2 versículo 14 al 16. Póngase sobre sus pies, por favor.
toma lo que te pertenece. Lo que te pertenece no está en el desierto. Por sobrenatural que haya sido, lo que te pertenece está en tu promesa. Alguien me dice amén. Oseas capítulo 2, 14 al 16. Pero luego dice el Señor: volveré a conquistarla. La llevaré y allí le hablaré tiernamente. No dice que perteneces al desierto, dice que va a llevarte ahí por un momento para que veas de dónde te ha librado, para que veas todo lo que has dejado atrás, que no ha valido la pena, pero todo lo que vale la pena está delante de nosotros. Le devolveré sus viñedos. Donde era imposible tener viñas, tú tendrás. Alguien tiene que recibir esto. Donde era imposible cultivar, tú vas a cultivar. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción. La palabra aflicción en la palabra está con A mayúscula, porque es un lugar terrible. Convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí, dice la palabra, se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. El resultado del desierto no es que tengas algo, es que recibas a alguien, al que más te ama, al que más te ama. El resultado del desierto no es que tengas algo, ya lo tienes en el nombre de Jesús. Salir del desierto es que abraces a alguien, que veas a alguien, que recibas a alguien, al que te ama por encima de todas las cosas. Y su nombre es Cristo Jesús. Y su nombre es Cristo Jesús. Amén. Salir del desierto es entrar a una relación más íntima con Dios. Alguien dígame amén a eso. No conoces a Dios a la distancia, a Dios lo conoces en la cercanía. No conoces a Dios por lo que otros digan, lo conoces por lo que Él te habla. Alguien dígame amén a eso. No conoces a Dios por la experiencia de otros, sino la experiencia que tienes viviendo en su presencia. Y lo conoces como aquel que ama tu alma. Levante su mano derecha al cielo. Yo suelto 3 cosas sobre ti en esta hora. El desierto no es para quedarse. La iglesia dice amén. El desierto no es para quedarse. El desierto no es tu fin. La iglesia dice amén. Y el desierto no es tu ganancia. La iglesia dice amén. Escúchame con tu mano derecha en alto. Jesús venció el desierto. Jesús venció el desierto y Adán perdió en un paraíso. Jesús venció el desierto, Adán perdió en un paraíso. Amada iglesia, a veces no es el lugar, son nuestras decisiones. Y hoy decidimos en el nombre de Jesús, Vida Church y cada familia aquí representada, decidimos dejar atrás el desierto. En el nombre de Jesús decidimos dejar atrás el desierto, correr a los brazos de nuestro amado, estar listo para lo que Él tenga para nosotros. Sacudimos la arena del desierto, nos sacudimos el pasado, nos sacudimos el pecado, nos sacudimos los errores. Y hoy más que nunca, Señor, te pedimos, abrázanos y envuélvenos con tu fe y con tu esperanza. Diga fuerte conmigo: Señor, hoy renuncio al desierto y entro a mi destino, entro a mi promesa. Gracias, Señor, porque me has guiado con tu mano de poder. Y hoy tenemos un futuro lleno de esperanza. En el nombre de Jesús, amén.